Muy buenos días a todos y a todas, chicas, chicos, chiques, chicsahoy. Vamos a ver en lo que nos queda de curso un poco la evolución de España durante el siglo XX. Ustedes en el primer trimestre, si hacen un poco de memoria, pueden recordar que han visto la restauración borbónica, ¿verdad? Vamos a verlo con una línea temporal para que puedan hacer un poco más de memoria. Fíjense, recuerden que entre 1873 y 1874 España vivió una primera experiencia republicana que duró, como ven, muy poquito, no duró ni 2 años, y que acabó con la restauración borbónica, la llegada nuevamente de los Borbones estableciendo un régimen monárquico, ¿vale? De la mano de Alfonso XII. Este sistema, esta restauración, se prolongó hasta 1923 aproximadamente, para después ser sustituida por una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera. Ya esto no lo han visto, esto vamos a verlo hoy. Después llegar a una segunda república, que lo veremos más adelante aún, y por último a la guerra de España. Esto en 4 décadas, ¿verdad? Las 4 décadas del siglo XX. Hoy vamos a ver un poco cómo acabó ese sistema monárquico, ese restablecimiento de la monarquía que se denominó la restauración borbónica, lo que tienen aquí señalado como la crisis de la restauración borbónica. Vamos a detenernos hoy en esto, viendo antes un poco cómo funcionaba este sistema, el sistema de la restauración, y también vamos a ver la dictadura de Primo de Rivera muy por encima, ¿vale? Para el próximo día veremos este tema, la Segunda República, y para el siguiente día veremos este otro, la Guerra de España. Este es un poco de memoria, ¿vale? Recuerden que la restauración borbónica es ese periodo de la historia que oscila entre 1874 y digamos 1923. En ese intervalo de tiempo, los Borbones recuperan el mando del país y restablecen la monarquía después de una corta experiencia de 2 años que fueron los de la Primera República Española. Este sistema, la restauración, tenía su fundamento en la Constitución de 1876. Recuerden que una Constitución es la norma fundamental de cualquier estado, ¿vale? La Carta Magna, vamos a decirlo. Y este sistema, esta restauración, se caracterizó por el turnismo político o la alternancia entre dos partidos: el Partido Liberal, liderado por Sagasta, y el Partido Conservador, liderado por Cánovas del Castillo. Esto se conseguía, el que exista primero uno, después otro, después uno, después otro, se conseguía a través del caciquismo, es decir, el establecimiento de contactos y de redes clientelares, el yo te hago un favor a cambio de que me votes, que se daba sobre todo en el ámbito rural, el amiguismo este, y a través del pucherazo, que era la manipulación de los resultados electorales. Si el Partido Liberal llevaba 4 años gobernando y había después unas elecciones, los resultados se manipulaban para que la victoria fuese aparentemente del Partido Conservador. Y así progresivamente hasta que el sistema pues caducó. Como avanzábamos antes, a partir de 1902, este modelo, el modelo de la restauración borbónica, va a empezar a sufrir una crisis, a volverse un tanto caduco. ¿Por qué? Bueno, debemos situarnos en el contexto histórico, ¿vale? Debemos ver qué pasaba en la sociedad, en la política y la economía de la España de comienzos del siglo XX. En primer lugar, España había sufrido una de sus principales crisis, que era la crisis del 98, a partir de la cual pues, va a perder sus posesiones coloniales en ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esto va a ser un duro golpe para la economía española y para su imagen
exterior. Además, en este año, en 1902, es decir, 4 años después de esta crisis del 98, Alfonso XIII es coronado rey de España con 16 años. Y bueno, además para estos momentos también había comenzado a latir un movimiento intelectual que se llamó el regeneracionismo, que trataba de buscar las causas de la decadencia española. A todo ello debemos unir el estancamiento de la sociedad española frente a las transformaciones que comenzaba a conocer en cuanto a industrialización, a urbanización, la propia masificación, etc. Y por si todo esto fuera poco, pues también tenemos un declive del propio turnismo político ante el surgimiento o fortalecimiento de otros partidos no monárquicos como los republicanos, los nacionalistas, los socialistas o los anarquistas. Pues bien, todos estos ingredientes se fusionaron a modo de potaje casero para dar a luz a una situación de inestabilidad y de conflictividad que tuvo varios puntos fuertes. En primer lugar, debemos hablar de la Semana Trágica de Barcelona. Debemos tener presente que España tuvo, pese a la crisis del 98 por la que pierde Cuba, Filipinas y Puerto Rico, empezó a tener cierto dominio sobre la zona norte de Marruecos, ¿vale? La región del Rif. Aquí hubo una sublevación que el ejército español trató de solventar recurriendo a los reservistas, que era un grupo de militares que no podían ser o no debían ser llamados a listas para la guerra, porque además eran también padres de familia, que esto está mal dicho, pero bueno, para que ustedes me entiendan. Lo cierto es que esto supuso un gran malestar que en Barcelona tuvo su reflejo en una huelga general que iba en contra de la guerra. Se produjeron ataques e incendios de varios edificios, etc. Y el gobierno central pues reprimió duramente esta revuelta que va a suponer un duro golpe para Alfonso XIII. Luego tenemos la crisis de 1917, que tuvo una triple vertiente militar, política y social. El descontento militar se va a materializar en las juntas de defensa que trataban de defender sus intereses y que el gobierno pues tuvo que legalizar. Los partidos que se oponían a la monarquía no dejaban de mostrar su descontento y a fines de verano se convocó una huelga general por parte de UGT y CNT. A todo ello unimos el declive de la monarquía, sobre todo por el decrecimiento económico. España fue neutral en la Primera Guerra Mundial, recuerden, entre el 14 y el 18, pero después de eso se vivió una crisis económica que vino acompañada de descontento social que también se va a materializar de diversas formas. Con todo esto tenemos un panorama que era poco alentador para la monarquía borbónica y para el pobre Alfonso XIII. Al final, con todo esto, en los últimos meses de 1923, el general Primo de Rivera, recuerden que el ejército yo venía un poco descontento, ¿verdad? Apoyado por los altos cargos del ejército y con el beneplácito del rey, esto es muy importante, dio un golpe de estado e impuso un régimen dictatorial con rey que se mantuvo vigente hasta 1930. Para estos años tenemos un modelo dictatorial, recuerden, fuertemente establecido que era el de Mussolini en Italia. Bueno, Miguel Primo de Rivera va a constituir un directorio militar en 1923 que acababa con la constitución, disolvía las cortes, prohibía los partidos políticos, censuraba la prensa y reprimía con dureza a sectores del movimiento obrero y del nacionalismo catalán. Es decir, todo aquello que podía suponer una amenaza frente al mando único. Esto dio lugar después al Directorio Civil en 1925. A partir de aquí pues comenzaron a fomentarse obras públicas como la Compañía Telefónica Nacional de España y la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Ocamsa.
No obstante, en la opinión pública y en general en toda la sociedad, pues continuó un cierto rechazo y oposición hacia ese régimen dictatorial. En 1930, el rey va a retirar su apoyo a Primo de Rivera, que va a ser sustituido por el general Berenguer y después también por el almirante Aznar, comenzando así un periodo que suele conocerse con el nombre de dicta blanda, por la relajación en las medidas represivas. Entre tanto, ese mismo año se firma el Pacto de San Sebastián, en agosto de 1930. Socialistas, republicanos y nacionalistas se ponían de acuerdo y comenzaron a buscar la instauración de una república como modelo alternativo al vigente y que sería la solución. Esto va a ser muy importante, el Pacto de San Sebastián. Veremos después en el vídeo de la próxima semana por qué. A partir de 1931 va a comenzar un nuevo periodo en la historia de España que sin lugar a dudas va a marcar el resto del siglo XX. Pero para eso, los que no sepan de qué periodo hablo van a tener que esperar un poquito más. Esto es todo por hoy, chicas y chicos. Nos vemos en la próxima sesión. Mucho ánimo, mucha fuerza y para todos y todas un abrazo.